En 2012, CIPEC presentó 100 políticas para potenciar el desarrollo en las áreas sociales, económicas e institucionales. A través de la investigación y la incidencia, el monitoreo y la evaluación y la asistencia técnica a gobiernos en la implementación de políticas públicas, CIPEC trabajó para potenciar una agenda estratégica para el país. En 2012, CIPEC realizó más de 100 proyectos en 16 provincias y en 19 municipios. 21 de esos proyectos son de apoyo a 18 gobiernos en la implementación de políticas nacionales, provinciales y municipales. La pluralidad político-partidaria de CIPEC se refleja en la cantidad de partidos con los que trabaja. El presupuesto 2012 superó los 14 millones de pesos. 32% de esos fondos provienen de agencias de cooperación internacional, 29% de gobiernos, 25% de empresas y 14% de individuos. Este año apoyaron a CIPEC 147 individuos, 122 empresas, 18 gobiernos y 17 agencias de cooperación internacional. Esta diversificación garantiza independencia y sustentabilidad. En el área de desarrollo social, el programa de educación apoyó al Ministerio de Educación de la Nación y analizó la justicia distributiva de los fondos salariales docentes nacionales. Además, aportó un diagnóstico y propuestas para el desafío del ausentismo docente. Tras una investigación de CIPEC, el gobierno de la provincia de Buenos Aires elaboró un decreto con nuevas pautas para asignar subsidios a las escuelas privadas que prioriza a las escuelas más vulnerables. CIPEC apoyó la implementación de la jornada extendida en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Mendoza y Río Negro. El programa de salud reunió a los sanitaristas más reconocidos del país y consensuó el Pacto Argentino por la Inclusión en Salud, que propone un modelo de atención más equitativo y eficiente. Además, elaboró una propuesta para un seguro universal de enfermedades catastróficas que debatió en la Superintendencia de Servicios de Salud. El programa de protección social contribuyó a fortalecer las políticas de cuidado infantil en Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires y promovió el diálogo entre funcionarios nacionales y agencias de las Naciones Unidas. Asesoró a 10 gobiernos de América Latina en la iniciativa Agrosocial 2, un aporte para fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social de la región. Junto a otras ONG, participó en la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve pisos de protección social. En el área de desarrollo económico, el programa de política fiscal participó en el debate por el presupuesto 2013 en el Senado y aportó evidencia para mejorar la asignación del gasto público nacional. La Corte Suprema de Justicia solicitó el apoyo de CIPEC para analizar las transferencias del Gobierno Nacional a las provincias. A su vez, el Gobierno Nacional pidió apoyo a CIPEC para mejorar la presentación de información de subsidios al transporte. El programa de integración global fue convocado por la Secretaría de Transporte de la Nación y el Senado tras una investigación sobre los ferrocarriles, la inversión y los subsidios al transporte. Además, promovió un debate de alto impacto político y mediático sobre la evolución de la industrialización en los últimos 20 años. En el área de instituciones y gestión pública, el programa de justicia apoyó a la Corte Suprema en sus iniciativas de gobierno abierto y fortalecimiento institucional. Además, fue convocado junto a otras ONG por la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil y Comercial para formular recomendaciones. CIPEC, Directorio Legislativo, ADC y Poder Ciudadano elaboraron el Índice de Transparencia Legislativa, tras lo cual la Cámara de Diputados firmó una carta compromiso para la transparencia y el acceso a la información. El programa de política y gestión de gobierno promovió una discusión en el Congreso sobre las reformas electorales de 2011, el voto a los 16 y otras reformas de la Ley Electoral Nacional. Además, aportó evidencia sobre las ventajas de los oficialismos en los comicios provinciales y propuso reformas para mejorar la equidad en la competencia electoral. También apoyó al Gobierno y al Tribunal Electoral de Salta en la implementación de un sistema de publicidad electoral y voto electrónico, y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para implementar un sistema que vincula el planeamiento de la gestión con la ejecución presupuestaria. CIPEC avanzó en la iniciativa de una escuela de gobierno en Chubut, Chaco, Salta y Neuquén, con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica de Córdoba. El programa de desarrollo local lanzó el G8, formado por intendentes de diferentes partidos políticos e inspirado en la metodología CREA de intercambio de aprendizajes. Además, realizó la 7ª edición del programa Líderes Municipales y fortaleció la red, que integran 331 intendentes, concejales y funcionarios de 169 municipios. CIPEC también analizó la gestión de los residuos sólidos urbanos, desafío clave para los gobiernos locales. Junto a la Universidad de San Andrés, CIPEC publicó una nueva edición del Índice Nacional de Páginas Web Municipales, que evalúa 115 sitios de municipios argentinos. El programa de incidencia, monitoreo y evaluación capacitó a funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de 26 países en políticas de cuidado infantil, monitoreo, evaluación de la incidencia y comunicación de las investigaciones. También analizó y asistió 11 evaluaciones de impacto en América Latina, en las áreas de transferencias condicionadas, educación, cuidado infantil y ambiente.
En 2012, CIPEC recibió más de 1.200 menciones en medios de comunicación nacionales, provinciales y extranjeros. La organización consolidó la calidad de su línea editorial con 2 nuevos libros, 6 manuales, 15 documentos de políticas públicas y 21 documentos de trabajo, y publicó el primer ebook de políticas públicas de la Argentina. En 2012, la Universidad de Pensilvania distinguió a CIPEC como el mejor think tank de la Argentina y uno de los 30 mejores del mundo. Conoce nuestras investigaciones y propuestas en www.cipec.org.